en estos 2 meses y medio es que cada intento de transformar algo es respondido por una serie de sectores poderosos de la sociedad, con la oposición, la crítica, tratando de poner problemas para que no podamos cambiar las cosas en la ciudad. Y esa oposición así, de sectores muy poderosos, muy influyentes, solo se puede sobrepasar amorosamente con el apoyo del pueblo. Si no hay apoyo del pueblo, nos vuelven papillas. Pero con ese apoyo popular podemos que del papel pasemos a la realidad. Y la realidad está hoy aquí, presente. La cosa nueva de la que estamos hablando, que iniciamos hoy, es ni más ni menos un nuevo modelo de salud. El modelo de salud que tenemos, la salud que tenemos, la generada a partir de la Ley 100, está siendo discutida, protestada, criticada por toda la población en toda Colombia. Mucha ha sido la crítica, pero poco las soluciones de cómo mejoramos la salud en Colombia. ¿Cómo es que se hace? ¿Cuál es el modelo diferente? Eso, ¿cómo se come? Aquí estamos iniciándolo ni más ni menos en la localidad de Bosa. Ni más ni menos que en la zona que hemos denominado de riesgo, de emergencia, porque el cambio climático provoca a través de las épocas de mayores lluvias la posibilidad que se volvió realidad el año pasado de inundaciones. Quisimos escoger el Recreo, el barrio Santa Fe, a donde vamos ahora, el Paraíso, como las zonas, los territorios en donde íbamos a mostrar ya no un papel, sino una realidad, el nuevo modelo de salud. ¿Cómo funciona? Funciona a partir de la siguiente filosofía que quiero que comprendamos bien. Mientras lo que tenemos, lo que queremos cambiar, es un modelo en donde el que tiene plata tiene salud y el que no tiene plata tiene ibuprofeno. Es una salud para ricos y una salud, entre comillas, para pobres. Que es un modelo en donde la persona en su casa termina enferma y enferma tiene que ir, caminar muchas veces, coger un bus, irse hasta un centro, un hospital, para que le digan que no hay cita. Que la próxima semana, el próximo mes, en donde le dicen, de pronto enfermo, él o ella, de cáncer, no se sabe, de enfermedades graves, que lo que tiene es un dolorcito que se quita con un mejoral. En donde cuando ya se descubre que tiene que ser tratado, entonces le dicen que el tratamiento no es del pos. Y así sucesivamente, de tal manera que lo que tenemos es un sistema que le está quitando el derecho que estableció la Constitución del 91 a la salud a todo el pueblo colombiano y bogotano. Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo lo estamos cambiando? Primero, ¿por qué tiene que ir la persona al hospital? ¿Y por qué no va ese el médico a donde está la persona? Eso es lo primero. Cuando Guillermo Alfonso dice pasamos de 6
médicos a 30 y pasamos de 22 enfermeras a 47 en Bosa. Ahora, solo han pasado 2 meses de nuestro gobierno, cuando tenemos eso, ¿para qué es? Para que esos médicos vayan hasta los barrios, vayan hasta las casas de las personas, para que allá miren, no un encuestador simplemente, sino un médico, una médica, mire cómo está el niño, cómo está la niña, cómo está el viejito, el abuelo, la abuela, cómo están las condiciones allí, el agua, el saneamiento básico, cómo se está comiendo, qué malas prácticas, porque a veces no es por falta de plata, sino porque no conocemos bien los alimentos. Si el abuelito está comiendo las cosas con mucha sal, y entonces se puede tirar los riñones, etcétera. Si están vacunados los niños, y si no están vacunados los niños, no es que le digan a la mamá, no es que tiene que ir a vacunarlos, sino que venga con la vacuna y los vacune en la casa. Es decir, que podamos, no solamente llegue el médico, llegue el psicólogo, para ver a nuestros adolescentes, para ver a la población, porque tantos problemas juntos, tantas dificultades en la vida, nos empiezan a afectar nuestra sanidad mental, y entonces para eso necesitamos también psicólogos y odontólogos para mirar los dientes, y la enfermera, por si hay una fractura inmediata, pueda ser atendida la persona en su propia casa. Ese tipo de atención que llamamos primaria, en el hogar, en el barrio, nos permite una palabra mágica: prevenir la enfermedad. El derecho a la salud se expresa cuando un Estado garantiza al máximo que la persona no se enferme. Todos nosotros sabemos que vamos a perder esa pelea finalmente. No somos eternos. Pero el derecho a la salud no consiste en cómo se vence a la muerte al final de los días, sino cómo se fortalece la vida en nuestros días, los que nos ha tocado vivir. Mucha gente podría haber evitado enfermedades que las han llevado a la tumba si hubiera existido en Colombia un modelo de salud preventiva. Mucha gente se hubiera podido salvar, muchos niñitos y niñitas, mujeres embarazadas, hubieran podido salvar su vida simplemente si hubiéramos tenido un sistema de salud eficaz. Ese es el derecho a la vida. Y tras ese derecho a la vida, el principal escalón es tener un modelo preventivo de salud, que prevenga la enfermedad, que la evite al máximo posible. Para ello son los médicos, son las enfermeras llegando a las casas. El modelo anterior, el de los 50 equipos que visitaban la casa, era un modelo de encuestadores. Los contrataban a 3 meses. No tenían ni siquiera estabilidad laboral las personas que participaban allí. 18.000 contratistas a 3 meses que aún quedan en la Secretaría de Salud en unas condiciones indignas laborales. Visitaban casas apenas para llenar formularios. No tenían la capacidad de prestar un servicio médico porque no sabían de eso. Hoy ya no estamos hablando de 50 equipos, estamos hablando de 97, el doble. Y están integrados, y para eso son estos centros de salud y desarrollo humano que vamos, esta es la primera inauguración que vamos a abrir. Están integrados no solamente por encuestadores, sino por médicos y enfermeras y psicólogos y odontólogos, es decir, con la capacidad de prestar el servicio de salud. La población pasará de 50.000 a 80.000 en Bosa.
Pero en toda Bogotá, en la medida que estos equipos se expanden, hoy son 370. 370 a finales del año pasado. Ya somos 617 equipos en apenas 2 meses. Yo pretendí que fueran 1000 al final de mi periodo. A este paso, según nuestras cuentas, serán 1260. Cada equipo va a cuidar ya no 1200 familias, sino 800 para que puedan atenderlas mejor. Y si multiplicamos 800 familias por 1260 equipos, nos da aproximadamente 1 millón de familias. 1 millón de familias de estrato 1, de estrato 2, de estrato 3. Significa una salud que le llegue a los más necesitados de Bogotá, a los que no pueden pagar esa misma salud que sí pueden pagar los estratos altos de la ciudad. Los resultados tienen que ser una disminución de la enfermedad en Bogotá, lo que nos va a permitir fortalecer los hospitales. Hospitales que tienen que tener un nuevo invitado, el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Este modelo, el de prevenir la enfermedad, es el que nos permite fortalecer la red pública hospitalaria a la cual tiene que acceder la persona que no se le pudo evitar la enfermedad, los enfermos graves, porque el servicio de salud indudablemente tiene que estar en el territorio. Significa en Bosa unas metas concretas para los próximos meses que comenzaron antes. El 100% de la población de Bosa en mayo tiene que estar asegurada, 100% en mayo. Este año, los servicios que llaman del subsidiado tienen que ser exactamente iguales a los servicios que llaman del contributivo. No debe haber diferencia de la salud en Bosa. Y algo que me parece sustancial, por lo menos por ahora, en los niños entre 0 y 5 años, la primera infancia, niños y niñas, no debemos hablar ya más ni del subsidiado ni del contributivo. Los niños de 0 a 5 años de Bosa, la primera infancia, deben tener el derecho integral a la salud. Es decir, cualquiera que sea la enfermedad, ojalá no ocurra, cualquiera que sea el costo del tratamiento, el sistema de salud de Bogotá debe otorgarlo, sin diferencia de pos, sin que nadie en un hospital pueda decir, qué pena señora, su niño no puede ser atendido porque ese tratamiento y esa medicina no está en el pos. Eso tiene que acabarse en la ciudad de Bogotá para nuestra niñez. La Constitución tiene que volverse una realidad, no un papel, Florence. La gran desgracia de Colombia es que nuestra Constitución es un papel. Nosotros tenemos que volverla una realidad. Y si la Constitución dice el derecho a la salud, eso significa que por lo menos los primeros en gozar el derecho a la salud en Colombia y en Bogotá y en Bosa sean nuestras niñas y nuestros niños. Si una sociedad no es capaz de cuidar su niñez, no puede cuidarse a sí misma, se destruye, no es capaz de cuidar el territorio, las cosas vivas, los ríos, los cerros, el agua. No es capaz de cuidar la vida, por tanto no es capaz de cuidarse a sí misma. Este es el modelo que comienza en Bosa. Lo extenderemos a toda Bogotá. Ustedes nos dirán, ¿funciona bien, funciona mejor o esto empeoró?
Ustedes nos lo dirán, van a ser los dueños del negocio. No como ahora que unos cuantos empresarios son los dueños, no, van a ser ustedes las dueñas, cuidadoras del modelo de salud que aquí empieza. Controlarlo, que no se pierda la plata. Que las trabajadoras y trabajadoras del sistema de salud, que es compromiso de la alcaldía, deben tener unas condiciones dignas laborales, sepan cambiar esa dignidad laboral por el servicio máximo a la comunidad, porque un empleado público no es más que un sirviente de la comunidad. Y quienes asumimos esa responsabilidad de ser funcionario público por elección o por nombramiento, debemos tener claro que somos simplemente unos sirvientes de la comunidad. El primer contrato que aquí se firmó de una cuidadora de cuidadores, ¿cierto? Cuidadora de cuidadores de personas en condiciones de discapacidad, que indica. Este es un subprograma del modelo de salud que queremos entregar. Cuando una persona está en condición de discapacidad, nunca debemos olvidar que es un ciudadano o una ciudadana sujeta de derechos. Esa palabra que usábamos antes, minusválido, minusvalía, es decir, un menor valor, tenemos que olvidarla definitivamente. Una persona en condiciones de discapacidad es una persona igual como ciudadano o ciudadana que cualquiera de nosotros. Por tanto, tiene derechos. Y tiene que ver con una nueva manera de tratar. No es esa persona la que se adapta a una ciudad dura, difícil, sino es la ciudad la que se adapta a la persona en condiciones de discapacidad. Y dentro de las personas en condición de discapacidad hay un núcleo que se llama discapacidad severa. Porque la persona que no está en condiciones de discapacidad severa hay que abrirle las puertas productivas del estudio, de la actividad normal, de la vida en una ciudad. Pero la persona que está en discapacidad severa, que no puede hacerlo definitivamente, entonces generalmente pobre ella, necesita de un cuidador o cuidadora que generalmente es su familiar más querido, que también es pobre. Y entonces, como necesita permanentemente, no puede laborar, son dos personas que no pueden laborar, la familia va conducida hacia una tragedia económica y social. ¿Cómo solucionamos eso? Con que el Estado le pague a la cuidadora o al cuidador. Si entra un ingreso a la cuidadora, no solamente la persona en discapacidad, en condición de discapacidad severa, tendrá su atención familiar, su amor, sino que esa familia tendrá un ingreso y por tanto no será conducida a las tragedias de la miseria como actualmente ocurre. El contrato que se acaba de firmar es el inicio del programa, pero ese programa no es solamente para bonificar cuidadores de cuidadores, sino es para que se pueda bonificar con el erario público a la totalidad de los cuidadores y las cuidadoras de las personas en condiciones de discapacidad severa. Y ese programa tiene su inicio y tiene que llegar a cubrir el 100% de esas personas que habitan la localidad de Bosa. Así que Bosa es el inicio de los cambios de los tiempos. ¿Qué significa Bosa en Muisca? ¿Cómo? No, el segundo día de la semana. Y es
el cercado que protege las mieses. Toponimia Muisca. Me van a decir populista por ahí, pero tenemos un programa que todas las estaciones de Transmilenio tengan nombre Muisca. Vamos a desarrollar ese programa. El segundo día de la semana y el cercado que protege las mieses. Pues digamos que este es el primer día del cambio del modelo de salud Bosa y que a través de nuestro programa vamos a cuidar las mieses, que no es ni más ni menos que la vida en el territorio de Bosa. El cercado que protege la vida. Iniciamos entonces el nuevo modelo de salud en Bosa por una Bosa humana ya. Gracias, muy amable.